Mis futuros hackers, buen hacking day. Vamos a platicar un poco acerca de BEEF, de Browser Exploitation Framework Project. En español, simplemente un proyecto de explotación de vulnerabilidades de un navegador. El navegador puede ser Chrome, Safari, Opera Mini, etcétera, dependiendo del tipo de vulnerabilidad que se vaya a explotar y que probablemente sea factible en base a la versión que tenga el navegador. El mismo BEEF nos va mencionando información acerca de la vulnerabilidad que necesitamos, etcétera. Hay que darle una leída, ponerle atención un poco para saber si es correcto, es factible en base a lo que es el navegador. Obviamente hay que enumerar antes, hay que investigar, hay que ver, hacer una pequeña ingeniería acerca del navegador que se va a utilizar para ver la posibilidad o factibilidad en el aspecto de que sea explotable alguna vulnerabilidad por parte de BEEF. Bien, recordemos que BEEF viene ya previamente instalado, bueno, no previamente, pero sí ya tiene la automatización de instalación con iHalab. Si no tienes iHalab, recuerden que ya también cuentan con eBay Installer, que también les ayuda con la instalación de BEEF. De acuerdo, es una automatización, hay que hacer unas pequeñas configuraciones, las cuales pues, el script, ya sea eBay Installer o el mismo iHalab, ya lo prepara y lo va realizando poco a poco para la instalación y que esté funcionando al 100%. De acuerdo, si no tienen iHalab, solamente ejecutar BEEF. En cuestión de iHalab, pues hay que llamarlo con la herramienta run o con el script run y después el nombre de la herramienta que vamos a ocupar, en este caso BEEF. Vamos a darle un enter a lo que viene siendo BEEF, vamos a ver que se ejecuta. Pues bueno, hace una pequeña pausa antes de ejecutarse de hecho y nos dice: en una nueva sesión ejecuta Postgres start. En nuestro caso ya no es necesario ejecutar Postgres start, ya que se hace de manera automática con la última versión que tenemos de Metasploit. Después nos pide que ejecutemos mcf console-r y dice prefix opt metasploit-medio framework barra beef.rc. Los archivos .rc son archivos que ya contienen ciertos pasos a ejecutarse una vez que se abra la consola de Metasploit, es decir, mcf console. Y pues bueno, se automatiza esos pasos. Podemos poner la explotación la activación de un handler ya con su previa configuración de IP, etcétera, y que simplemente se ponga en escucha de manera automatizada. Entonces aquí lo que nos está pidiendo es que copiemos esta parte de aquí, mcf console-r, y pues bueno, posteriormente la ruta hacia el archivo, esto dentro de una nueva sesión. Así que vamos a abrir una segunda sesión y vamos a pegar el comando que nos acaba de mencionar, el mismo script de run, a diferencia de no tenerlo con iHalab. Vamos a darle un enter y pues vemos ejecuta de manera automática nuestro Postgres SQL Start, que es la ejecución o activación de lo que viene siendo la base de datos, la conexión con la base de datos por parte de Metasploit. Ahí ya la tenía yo conectada, por eso por ahí creo que nos está mencionando algunos detalles distintos, pero pues bueno, no hay nada que preocuparnos por ahora, no se preocupen, ya va a correr o ejecutarse nuestro Metasploit. Al término de ello va de manera automática a ejecutar ciertos procesos que pues bueno, ya vemos ahorita en pantalla. Es un resource, que es una ejecución de el archivo beef.rc. Y pues bueno, lo que hace en sí es ejecutar una apertura a un puerto, en este caso el puerto 55552, mediante una conexión SSL, en la cual pues bueno, se hace una conexión para que BEEF pueda tener el acceso a los exploits, payloads, evasion, encoders, auxiliary, etcétera, todo lo que viene siendo Metasploit. Entonces con ello vamos a enlazar a BEEF, a su vez que con Metasploit, para que pues, podamos explotar vulnerabilidades utilizando los exploits que cuenta Metasploit. Es un enlace, es una conexión entre una herramienta con otra. Aquí ya vamos a darle un enter, ya que ya ejecutamos el proceso que nos pedía. Ya tenemos aperturado un puerto para que se pueda conectar nuestro Metasploit directamente con BEEF, o al revés, BEEF con nuestro Metasploit.
Y pues bueno, vamos a esperar a que se ejecute. Vemos que empieza a conectarse, a cargar los exploits. Cargó 311 exploit. Y pues bueno, empieza a generarse la carga de BIF. Ahí dice BIF is loading. Esto se está cargando. Vamos a esperarnos unos pequeños segundos. Vamos a esperar, listo, ya se cargó. Y bueno, ya nos muestra toda la información. Y pues algunas extensiones por ahí que se generaron, que se cargaron. Y alguna breve información más abajo. Pues bueno, vienen 616 módulos. Dos networks interface fueron detectadas, dos interfaces de red fueron detectadas. No sé si por ahí se detectó una IPv4, IPv6, o sea, debe haber detectado IPv4 algún túnel, podría ser una WLAN 0, un TUN 0, dependiendo cómo tengamos nosotros nuestro dispositivo, ¿no? La red a la cual estamos conectados en ese momento. En mi caso, pues bueno, estoy conectado a mi red Wi-Fi de mi domicilio y probablemente sea pues, algún otro tipo de cuestiones, puede ser la IPv6 por ejemplo, pero bueno, de momento no lo estaríamos necesitando. Después nos dice running on network interface. Pues bueno, se ejecutó en la interfaz, en la red de interfaz, y nos dice en cuál, en la 192.168.1.70, que viene siendo pues, mi localhost. Posteriormente me dice que el hook URL o el gancho, la URL de gancho, el de gancho o anzuelo, mejor traducido, sería como anzuelo. Y pues bueno, la URL de anzuelo nos menciona que es en http://192.168.1.70, que es mi IP, mi localhost, bajo el puerto 3000, y luego el archivo hook.js. JS es de JavaScript, ok. Entonces ese anzuelo, ese hook, en español anzuelo, está en JavaScript, y ese sería el que estaríamos necesitando ejecutar para que, bueno, en el dispositivo víctima, para que así con ese anzuelo pues se conecte o se ganche nuestro BIF y tengamos el control de ese navegador, o la posibilidad de poder controlarlo en base a los exploits que podamos explotar, valga la redundancia. Entonces ese es el que tendríamos que compartir, ¿de acuerdo? El hook.javascript. Si lo abrimos en un navegador, vamos a ver diverso código que contiene el archivo hook.javascript. Y pues bueno, la cuestión es que se cargue ese archivo dentro de algún navegador, ¿de acuerdo? Tenemos más abajo, dice UI URL o URL. UI URL es la URL de interfaz, la interfaz gráfica, con la cual vamos a tener nosotros la posibilidad de, pues bueno, controlar no desde una línea de comandos a nuestro BIF, sino ya desde una interfaz en un navegador web. Habría que abrirlo en nuestro navegador de nuestra preferencia para poder en todo caso cargar los exploits, etcétera, y manipular los dispositivos que tengamos conectados, ganchados con ese anzuelo, ¿no? Después dice running on network interface. Bueno, ya por ahí la misma información que les acabo de mencionar, pero ahora directamente en nuestro loopback, que es el 127.0.0.1, y pues bueno, prácticamente es lo mismo, lo que cambia solamente es la IP, ¿no? Es el mismo hook, es el mismo panel, etcétera. Y por último, pues por ahí una llave de descifrado. Y pues la conexión HTTP por el proxy, ahí nos marca un poco lo que es el puerto por donde se está teniendo la conexión HTTP. Por último dice BIF server start, es decir, el servidor BIF ha iniciado. Presiona control C para detenerlo. Bueno, obviamente no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a primeramente aperturar el hook, nada más para que lo vean, porque al final de cuentas pues no se va a ejecutar. Para no abrir una sesión nueva, aquí mismo desde Metasploit vamos a abrirlo, URL, y listo. Como se pueden ejecutar comandos desde la línea, bueno, desde nuestra shell, se puede ejecutar directamente desde nuestro Metasploit, nuestra consola de Metasploit, perdón. Pues podemos ejecutarlo sin necesidad de salirnos de Metasploit. Bueno, aquí ya tienen, vamos a ponerlo en inglés, que es lo natural para evitar algún desorden, etcétera, en cuestión del código. Este viene siendo el JavaScript que se estaría ejecutando en el dispositivo víctima para que podamos tener en todo caso el control de dicho dispositivo. La manera de ejecutarlo, para ello necesitaríamos, como les mencionaba hace unos instantes, tener ya la enumeración
de lo que viene siendo un pentesting tal cual, ¿no? No tanto la enumeración, sino un pentesting, el haber revisado a bien lo que es el navegador o el dispositivo que vamos a utilizar para las pruebas, o en este caso llamémosle dispositivo víctima. Y en este caso, pues bueno, tendríamos que verificar qué página o qué servidor web que contiene y que en realidad sea vulnerable a cross-site, o esta vulnerabilidad que es un cross-site scripting. Y esto prácticamente se localiza cuando tenemos, por lo general es cuando hay alguna interacción entre el usuario y el navegador. Interacción me refiero a cuando vamos a poder enviar algún formulario, hay alguna caja de comentarios donde podamos dejar algún mensaje, y en esa caja de comentarios donde tendríamos que ejecutar este hook. La manera de hacerlo es con un código de etiqueta dentro de HTML. Como las páginas web sería en HTML, pues tendríamos que poner un código de etiqueta tal cual de HTML para que se ejecute. Esto se los voy a mostrar acá en nuestro Termux. Déjenme abrir ahora sí una nueva. Vamos a poner cualquier archivo X, no importa, lo que importa es que podamos ver lo que vamos a escribir. En este caso pues sería un script, que es la etiqueta que estaríamos utilizando, la etiqueta script, y dentro de la etiqueta script tendríamos que poner un source. Esto es en HTML, recuerden, estamos hablando del lenguaje de etiquetas HTML. Por lo tanto hay que aprender un poco de HTML, un poco de lo básico para saber cómo funcionan este tipo de cuestiones. Y después de source tendríamos que poner, bueno, en source source se escribe así, source, ¿de acuerdo? Source lo que hace es, tomámoslo un poco similar a bash, ¿de acuerdo? Cuando vamos a ejecutar algún comando y pues ponemos Python, el script, script.py, ¿no? Para Python. En el caso de bash pondríamos bash, el nombre del script, .sh, ¿no? En algunas ocasiones algunos le ponemos bash para identificarlo, etcétera, pero por general ponemos .sh, ¿no? Entonces, en el caso de source es casi por decirlo un Python, un bash, etcétera, un lenguaje en sí, un intérprete. Y lo que estamos pidiéndole es aquí que con ese intérprete ejecute algo en particular. Source prácticamente es como que cargar. Entonces lo que va a hacer es cargar lo que le indiquemos entre las comillas dobles. Le podremos poner un source, alguna imagen, y estaría cargándose una imagen directamente en la página web. Recordemos que es HTML, ¿no? Entonces estamos programando o estamos configurando o editando un sitio web con HTML5. En el caso de HTML, pues utiliza source para poder cargar alguna información. Puedes cargar una imagen de algún otro sitio web, de algún otro servidor, y lo cargas directamente para tu página y no tengas que tenerlo tú almacenado directamente en tu base de datos o en tu backend, ¿no? Entonces, en este caso, pues simplemente utilizamos a source para cargar esa información. Aquí lo que nosotros estaríamos haciendo es cargar. ¿Qué necesitamos cargar? Pues el gancho, el hook, el anzuelo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que poner un HTTPS sin el S. Es nada más HTTP, la ruta hacia nuestro hook, que hace rato teníamos aquí de este lado, que podríamos utilizar nuestro loopback, nuestro localhost, cualquiera de los dos. La cuestión es que tuviésemos nuestro hook en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya pondríamos el http nuestra IP, el puerto que es el 3000, y /hook.javascript.jc. Cerramos el símbolo mayor que, ponemos otro nuevamente, aperturamos y cerramos, y luego ponemos otra vez script, pero ahora con una barra, y eso es lo que indica en las etiquetas que la etiqueta ya concluyó. Ahí cierra la etiqueta, ya no hay más información. Ahí ya tendríamos otras etiquetas y otras cuestiones más que se vaya adicionando en lo que es HTML. En este caso, pues ese sería lo que estaríamos copiando y pegando directamente en la caja de comentarios que tenga o donde se vaya a interactuar del sitio web. Actualmente no tengo algún sitio web con el cual podamos llevar a la práctica, pero por ello vamos a tener también lo que es Viv. Nos brinda una segunda opción, que es un panel de demostración, en donde pues ya viene cargado el hook, donde simplemente al abrir ese
ese sitio web en lo que viene siendo el dispositivo víctima. De manera automática tenemos la conexión como si hubiéramos explotado la vulnerabilidad de cross-site, y teníamos la conexión, y esto lo hace más que nada para que podamos practicar, ¿de acuerdo? Y vamos a ocupar ese mismo panel. Pero si ustedes tienen algún sitio web, quieren practicar, de hecho estoy por ahí planeando algo particular para que puedan ustedes cargar todo un al estilo Metasploit, Metaexploitable o Exploitable, algo así creo que es, no me acuerdo cómo se escribe, pero es Metaexploitable, que es varios archivos que están preparados para ser explotados. Tenemos algunos servidores y por ahí podemos encontrar algún servidor que está preparado para ser explotado con este tipo de vulnerabilidades, y poder practicar más a detalle en cuestión de cómo se estaría explotando una vulnerabilidad cross-site o XSS, que es como se abrevia. Entonces ya lo veríamos más adelante. Estoy trabajando en ello, en poder descargar esa información y que podamos practicar nosotros desde nuestro Termus con nuestro Android. Bien, mientras ello, pues igualmente, como les mencionaba, pues tenemos a VIF, que nos puede apoyar un poco con esta página web, y sería con http nuestra IP tal cual. Bueno, dejamos a copiar y pegar otra vez nuestra IP así tal cual como la tendríamos, y ya sea loopback o localhost, el que ustedes quieran utilizar. Y al final, en lugar del hook.javascript, lo que vamos a utilizar es un demo /basic.html. de acuerdo, esa sería la página web que estaríamos cargando en el dispositivo víctima. Y yo tengo aquí una PC que es Windows 10, ahorita se las voy a mostrar, pero en nuestro caso lo voy a abrir aquí mi navegador, nada más para que lo puedan ver, porque no pueden ver la pantalla de mi PC. Pero vamos a dice 192.16.170 demo /basic.html. Debería de estar de manera correcta. Dice extraviado, la URL solicitada no se encontró en este servidor. Vamos a revisar nuestro. Sí, aquí está cargando, está de manera correcta. 192.168, sí. Bueno, vamos a verificarlo. Que me equivoqué, que escribí mal. Vale, ya. Perdónenme, es demos, es en plural, ¿de acuerdo? Listo. Ahí está. Esa sería la página web que tendríamos nosotros que cargar directamente en el dispositivo que vamos a utilizar como víctima para vulnerar, para explotar, etcétera. Ese sería en todo caso la liga, ¿de acuerdo? Recordemos localhost o loopback, el que ustedes requieran utilizar, el puerto, que sería el 3000, y en lugar de hook.javascript o JS sería demos, en plural, demos /basic.html. y este es lo que el formulario que se estaría cargando. Como vemos, tenemos una caja de comentarios, algo parecido con una caja de comentarios donde tendríamos que pegar lo que es la etiqueta de script, source, http, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese hay que cargarlo directamente en nuestro dispositivo víctima que vamos a utilizar tal cual, ¿de acuerdo? Para las demostraciones, para un demo, para practicar nosotros mismos. De lo contrario, pues habría que ejecutar el código que les mencionaba de la etiqueta HTML para poder proceder, ¿de acuerdo? Y listo. Bueno, vamos aquí en VIF. Ya nos marcó por ahí la información de que ya hubo alguien que se conectó, etcétera, bla, 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 ¿de acuerdo? Y por último, vámonos a irnos a nuestro panel de control con la IP que deseen. Yo voy a utilizar nuestro localhost en lugar del loopback. Y déjenme regreso nuevamente a mi Metasploit para poder cargar nuevamente la página y que se nos abra directamente en nuestro Google Chrome. Bien, ya tenemos aquí nuestro VIF. Nos va a pedir las contraseñas. Si instalaste VIF con los scripts de esta subcomunidad de IBAM 3 by Cinderella, pues la contraseña es VIF, bueno, el usuario sería VIF, y la contraseña es tal cual el nombre de la comunidad, que sería IBAM 3 by Cinderella, todo junto sin espacios, con la primera letra mayúscula de IBAM 3, by en minúsculas, Cinderella, la primera letra, que la C sería con mayúscula, ¿de acuerdo? Y
Listo, para poder ingresar lo escribí mal. Ok, vamos a ver, IBAN 3 by Cinderella. Listo, perfecto. Ya pude loguearme, ya ingresé a mi panel de control y como podremos ver tengo por ahí dos dispositivos ya del lado izquierdo que me aparecen. Del lado izquierdo dice navegadores en línea, son los navegadores que tenemos actualmente en línea y si lo hacemos desde Chrome podremos ver que lo podemos traducir al español y eso nos va a ayudar bastante en español para poder entender más a lo que se haría con los exploits, ¿de acuerdo? Vemos del lado izquierdo que dice navegadores enlazados, es decir, con hook, es decir, los que pescaron el anzuelo y en mi caso, pues bueno, como abrí lo que viene siendo el demos basic.html, lo cargué directamente en mi dispositivo Android, es por eso que me aparece un dispositivo Android con mi IP local que es el 192.168.1.70, mismo que ven arriba en la línea de dirección de URL. Y pues bueno, es porque es mi Android y es donde yo aperturé esa sesión. También tenemos una segunda que vemos que tiene el icono de Windows, porque es una Windows, como mencionaba, es un Windows 10, el cual ya también lo tenemos enlazado, lo tenemos conectado actualmente. Y pues bueno, ahí tenemos información un poco y lo que da IP, que es el punto 72, etcétera, ¿de acuerdo? Por ahí ya se nos desconecta. Cuando se desconecta es porque hay inactividad en la PC. Y al momento de haber inactividad, pues bueno, pues obviamente se minimiza lo que es el navegador, andan en otras cuestiones, el navegador, pues bueno, se pierde la conexión, pero se mantiene ahí en el historial, como vemos más abajo, dice navegadores sin conexión, y ya nos aparecen los navegadores que se han conectado anteriormente. En mi caso, pues tengo por ahí el punto 67, que es la IP con terminación 67, o nuevamente la 72, que ya se han conectado anteriormente. No está el 70 porque anteriormente no había yo utilizado mi propio Android para este proceso. Después nos vuelve a aparecer otra vez conectado, como podremos ver. Yo vuelvo a activar aquí mi PC para que no se me duerma y se vuelve a aparecer como conectado, ¿de acuerdo? Ahí ya tendríamos los dispositivos. Sería que seleccionar alguno de ellos que queramos nosotros utilizar para practicar. En mi caso pues vamos a utilizar por ejemplo la .72, que es la Windows, y pues por aquí vemos ya del lado derecho que cambia al momento de seleccionarla. Nos cambian diversas opciones. Nos aparece la opción desde zombie, por ejemplo, que son las pestañas de las máquinas que hemos tenido como el control de ellas, la fecha, un poco de información. Nos parece, dice sistema operativo o SO, el sistema operativo dice ventanas. Recordemos que se tradujo con Google Chrome, por lo tanto pues nos parece la traducción así tal cual, pero sería Windows, ¿no? Que nos indica qué tipo de dispositivo es. Bueno, vimos que es un Windows, es versión de Windows, la versión 10. Vienen las fechas, viernes 17 de septiembre, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Viene información sobre el dispositivo que nos puede servir bastante, de hecho, para saber qué versión se tiene y qué versiones podría llegar a tener el navegador, etcétera. Podremos ir viendo un poco a poco más la información. Hay un poco más de detalles sobre el navegador, qué es lo que contiene, si tiene Real Player, si tiene Silverlight, si utiliza algún Flash Player, etcétera. Ahí podremos ver si lo utiliza y si está activado. Y si está activado, pues podremos por ahí buscar alguna vulnerabilidad por ese medio. Bien, tenemos por ejemplo los registros también, que es lo que estábamos viendo hace unos instantes. En la sección de comandos podemos encontrar, bueno, ahí se está cargando apenas la información. Se carga la información de los comandos que tendríamos disponibles para hacer alguna explotación. En el caso de Search, en la pestaña o en la sección de Search, vemos todos los que tenemos actualmente activos. Vemos algunos que va sobre el navegador, sobre las extensiones que vienen en Chrome, si es que el usuario tiene algunas extensiones ya añadidas o instaladas directamente en su Chrome. En base a ese tipo de extensiones podríamos encontrar alguna vulnerabilidad para explotar. Viene debug, pues en español sería depurar, etcétera. Hay varias cuestiones, vienen las de Metasploit y otras más que podríamos llegar a encontrar. Aquí ya más que nada es ir practicando, ir viendo qué es lo que deseamos tener. Yo digo que lo más próximo o lo más viable a lo que se dirían ustedes, creo yo, sería lo que es el uso de Metasploit, donde vamos a encontrar diversos exploits. Algunos que vienen ahí al principio que dice Cisco, pues bueno, eso es en base a lo que es el router con el cual está conectado nuestro dispositivo víctima.
Algunas cuestiones más que podríamos ahí ir leyendo poco a poco, cuestiones sobre Firefox, si es que utiliza el navegador de Firefox. Hay algunas vulnerabilidades con ActiveX, etcétera. Como les mencionaba, va dependiendo de qué utilice, qué tiene el navegador, y que pues, tendríamos que poder haber escaneado ya también. Tenemos a Nmap, que podemos hacer un escaneo con Nmap para ver los puertos, lo que tiene, los tipos de servidores que tiene, activos, etcétera. Lo que es ese sistema operativo, en este caso Windows. Si se está utilizando como algún servidor para un sitio web, etcétera. Entonces ya estaríamos viendo un poco más a detalle. Recordemos un detalle también que se me pasó de mencionarles: cuando utilizamos el hook o el anzuelo por medio de la etiqueta, bueno, inclusive con el demo, ¿no? En el demo pues, prácticamente pues es el usuario que ya cargó el hook, ¿sí? Ya se carga el anzuelo de manera directa en la PC. Pero cuando cargamos nosotros la etiqueta en script, lo que es la etiqueta de script con el source y la ruta hacia nuestro BIF, ahí obviamente estaríamos sustituyendo el 192.168, nuestra IP local, nuestro localhost o loopback, lo estaríamos sustituyendo por algún túnel, por la ruta hacia un túnel que vayan ustedes a utilizar. Esto para hacer un ataque fuera de LAN. Ahí estaríamos poniendo lo que viene siendo el de ngrok, por ejemplo, el de localhost.run, el localtunnel.me, etcétera, el que ustedes utilicen para tunalizar su red hacia afuera de internet. Y ahí es donde estaríamos cambiando nada más, ¿de acuerdo? Obviamente omitiendo el puerto también, porque se estaría utilizando el puerto y el dominio, o bien la IP del túnel que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Podría ser 6.tcp, bueno, no tcp, 6.ngrok.io, por mencionar algo en particular, y después /hook.javascript, ¿no? En dado caso que queramos hacerlo fuera de LAN. Y dentro del source de script, cuando lo ponemos en algún navegador, cuando lo vayamos a poner para explotar alguna vulnerabilidad, podemos, una vez que se explote, perdónenme, una vez que pongamos el código dentro de esa caja de comentarios, le demos enviar, pues, y se explote la vulnerabilidad, ahí nos tendríamos simplemente que esperar a que algún usuario se conecte a ese navegador. Al momento que se conecte a ese navegador, a nosotros del lado izquierdo, aquí en nuestro panel, nos van a aparecer todos los usuarios que se conectan a ese navegador, a ese sitio web, ¿de acuerdo? Si encontramos, por ejemplo, un sitio web acerca de no sé, consultas médicas, es un ejemplo. Si me acuerdo por ahí una caja en Hack the Box que era Doctors, lo que es el reto de Capture the Flag se llamaba Doctors, y en él había una caja de comentarios. Entonces esa caja de comentarios no explotamos con Cross-Site, creo que sí, lo explotamos con Cross-Site, ya me acordé. Esa caja, ahí por ejemplo podríamos haber puesto este script para que se explote con BIF, y todo aquel usuario que ingrese a ese Doctors, a esa página web llamada Doctors, todo usuario que se conecte va a estar infectado de manera inmediata con el hook, va a estar enganchado con ese hook, y a nosotros nos va a aparecer del lado izquierdo, aquí en lo que son los navegadores enlazados, nos va a aparecer todo el listado de todos los usuarios que se han conectado y que se les ha cargado ese hook. El hook se va a venir cargando, se va a enganchar a todo aquel que se conecta al servidor. Esa es la manera en que estaría funcionando el hook de BIF. Igualmente se puede modificar ese hook, ese anzuelo se puede modificar teniendo un poco de conocimiento más sobre lo que es la programación en JavaScript, para poder explotar más a detalle esas vulnerabilidades de cross-site y a personalizarlo nosotros mismos, ¿no? Entonces también ya con un poco más de conocimiento podremos verificar, inspeccionar lo que es el código fuente del sitio web y ver las posibilidades de poder modificar ese hook y explotar una vulnerabilidad dentro de ese navegador, hacer un hook o un anzuelo ya más específico, enfocado hacia un servidor en particular, ¿no? Entonces ya también entre más sepamos, más tengamos conocimiento, pues obviamente nuestras posibilidades se amplifican, ¿no? Bueno, quería mencionarles ese detalle que se me había pasado. Cerramos el paréntesis, regresamos a nuestro panel y como les mencionaba, pues hay algunas cuestiones como es el buffer overflow, algunos detalles más que podremos explotar directamente desde lo que viene siendo los exploits que tenemos con Metasploit.
Se utiliza Adobe Flash Player, como les mencionaba hace rato. Podríamos ver lo que tenían activos o no ese servidor, y por ahí si encontramos que tenía Adobe Flash Player, pues aquí podríamos encontrar alguna vulnerabilidad para explotarla. Es cuestión de investigar, navegar, buscarle un poco para saber qué tipo de vulnerabilidad podríamos en todo caso llegar a explotar, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ya que encontramos alguna, pues sería seleccionarla. Al seleccionar, por ejemplo, la de clickjacking, pues del lado derecho nos va a dar alguna pequeña explicación. En la parte central nos dice que ahí se va a mostrar los resultados, ahí los vamos a tener en pantalla. Y al final del lado derecho dice clickjacking y viene la descripción. Dice, le permite realizar clickjacking básico con múltiples clics. El iframe sigue al mouse, por lo que cualquier lugar en el que el usuario haga clic en la página estará sobre Xpose, JPose. En ambos, tanto en Xpose como en JPose. Dice, los valores de configuración de JavaScript opcionales especifican JavaScript local para ejecutar cuando un usuario hace clic, lo que permite que la página pueda proporcionar comentarios visuales. El ataque se detiene cuando JPose se establece en valores no numéricos, por ejemplo un guión, algún carácter especial. Ahí es cuando se llega a detener. Dice, para una demostración visite, y bueno, ahí viene la ruta que nos está pidiendo, que es prácticamente lo mismo que nosotros utilizamos en 192. Vaya a nuestra IP, el puerto, y después ponemos /demos, /clickjacking, etcétera, la información que viene ahí. Dice, con una configuración predeterminada según el navegador es posible que deban ajustarse. Muy bien, pues ahí viene para que podamos practicar un poco acerca de esto. El mismo BIF nos está presentando una pequeña, una plataforma, un sitio web en donde podemos explotar esta vulnerabilidad y practicarlo un poco. Clickjacking prácticamente dice en su traducción es el secuestro de un clic. A final de cuentas, esto quiere decir que cuando das clic en algún lado, no hace el proceso natural que haría, donde el usuario daría clic en el navegador, sino haría algo distinto. Secuestra ese clic y nosotros le indicamos que estaría secuestrándose. En este caso, cuando le dan clic, lo que va a hacer es ejecutar un iframe. El iframe en HTML pues es la ejecución de algún video, de carga de alguna prácticamente algún video, algún reproductor multimedia, y en este caso pues por lo que veo estaría ejecutando, pues podemos ejecutar cualquier cuestión. Aquí se ejecuta el clickjacking victim.html para lo que es la práctica que nos mencionaba, pero podríamos nosotros modificar ello para que en lugar de que haga algo particular con ese clic que debería de haber hecho, nosotros podemos indicarle que haga algo distinto, ¿de acuerdo? El retraso que viene como ms son en milisegundos, son 300 milisegundos, que es una nada. 1000 milisegundos sería un segundo, entonces ya se imaginarán cuánto estaríamos hablando. Estamos hablando de 3 milésimas, ¿no? Es casi que inmediato prácticamente. En fin, al final pues, del lado derecho abajo dice ejecutar, y sería ya ejecutar lo que es nuestro proceso de hacking, para que se muestre ya en lo que viene siendo el navegador. Y pues bueno, como les mencionaba, pues prácticamente es eso, es ir practicando, ir revisando, leyendo cada una de las opciones que podamos tener, la que les llame a ustedes más la atención, pues bueno, ejecutarlo, llevarlo a la práctica y pues bueno, ya irse paso a paso, ¿de acuerdo? Y pues bueno, más que nada creo que las dificultades que se han tenido recientemente con el uso de BIF para practicar es el poder tener la conexión con el dispositivo, víctima. Y pues bueno, la cuestión es que se puede llegar a presentar, pues como les mencionaba, es el hook, que no sabíamos cómo ejecutarlo. Muchos me preguntan también cómo ejecutar ese hook, cómo lograr el gancho. Dices, es que yo abro mi navegador, tengo el acceso, pero pues no sucede nada, no sé cómo tener el contacto o el gancho con el dispositivo víctima. En este caso, pues como les mencionaba, pues es buscar una vulnerabilidad en un sitio web, que es la vulnerabilidad cross-site, y en esa vulnerabilidad de cross-site pues explotar lo que es dicha vulnerabilidad para tener el navegador infectado, y así cualquier dispositivo que se llegue a conectar a ese servidor web
pues bueno, va a quedar infectado, va a quedar conectado, vaya enganchado con nuestro BIF, para poder nosotros explotar alguna vulnerabilidad que podamos encontrar en ese usuario, usuario que se conectó al navegador web. Nosotros, para practicar, tenemos nuestro sitio web, que es en demos/basic.html, y poder realizar la práctica. Si durante la práctica se conecta, se desconecta, etcétera, pues como les mencionaba, hay que mantener activo ese servidor para que en todo caso se mantenga conectado. En mi caso, pues vemos, ya se desconectó. Vamos a conectarlo nuevamente. Voy a mover aquí mi PC para que se pueda conectar de nuevo y nos vuelvo otra vez a figurar. Pero si ven del lado izquierdo, ahí está ya conectado otra vez, ¿no? La 1.72 y la 70, pues es mi dispositivo que hemos estado utilizando todo este tiempo. Por eso es que no se ha salido, se ha seguido todavía conectado, y pues es porque lo mantenemos activo en nuestro navegador. Si lo minimizamos el navegador, nos salimos, pues en ese momento es probablemente que se pierda la conexión. Recuerden que también depende de la configuración del dispositivo, si permite que Chrome siga, o el navegador en sí, el que estoy utilizando, Opera Mini, Chrome, Safari, Internet Explorer, que ya está en las últimas, muy poco se utiliza Internet Explorer, Edge, que es el que está sustituyendo a Explorer. En fin, depende de las configuraciones, que en segundo plano siga funcionando o simplemente no funcione en segundo plano, o después de, no sé, 1 minuto, 30 segundos, deje de estar teniendo conexiones o haciendo peticiones o requests en segundo plano el navegador, y eso pues obviamente a nosotros nos va a dejar sin conexión, ¿de acuerdo? Eso va a suceder, es normal, va dependiendo del otro dispositivo va dependiendo del dispositivo víctima, las configuraciones que vaya a tener. Es lo mismo como cuando teníamos a Metasploit, teníamos el control de algún Android. Hay Androids que tienen prohibido, ya tienen dentro de sus configuraciones que después de cierto tiempo de inactividad la aplicación se cierra y deja de generar alguna request, algún proceso de comunicación de datos. Entonces, como no hay transferencia de datos, pues de momento pues se pierde esa shell que se tiene, ¿no? Ese Meterpreter que se tiene con Metasploit en su momento, y pues son procesos normales, es natural. Si de repente te desconectas de Wi-Fi y en lo que agarras datos tiene que volverse a conectar otra vez, ahí no vamos a tener conexión por lo mismo, porque se desconecta de internet. Entonces son cosas obvias, ¿no? A final de cuentas, si el dispositivo no tiene internet, pues ¿cómo quieres conectarte si no tiene internet, ¿no? Entonces hay unas cuestiones también que son muy obvias. Es cuestión de investigar, de indagar sobre el otro dispositivo, sobre el usuario que se va a utilizar como para prueba o como víctima. Entonces hay que indagar, hay que investigar un poco también a detalle sobre ello, para estar preparados sobre eso. Y pues bueno, es parte de estas prácticas o de estos procesos que se llegan a realizar, ¿de acuerdo? Y pues bueno, hasta ahora lo que es la demostración sobre un poco sobre BIF, sobre lo que estaríamos necesitando para utilizar. De aquí en adelante pues practiquen, como les mencionaba, y pues seguimos en contacto. Recuerden que tienen el grupo Premium, en donde pues seguimos aclarando las dudas. Cualquier cuestión que tengan, háganmelo saber, ahí está el grupo. Si no, pues ya saben que tenemos nuestras sesiones de repaso entre semana, y pues ahí seguimos en contacto para cualquier aclaración o dudas. Y tenemos también el apoyo de Milus, que es nuestro CCO, y tenemos también a nuestro colaborador, a Darmux. Entonces pues cualquier duda, ahí estamos para apoyarles, así que no duden en dejar su mensaje. Me despido, mi nombre es Iván3, que tengan un exitoso Hacking Day. Hasta luego, chao.